Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida una vez más a este su programa No tengas miedo. Hoy tenemos un tema muy importante y doloroso a la vez, porque es una realidad que estamos viviendo en nuestra iglesia. El tema de hoy es el ataque a la misa, estrategia del demonio para acabar la iglesia. Por ello hemos invitado al licenciado Pablo Marini. Pablo Marini, él es argentino, tiene 65 años, es católico, casado, con 8 hijos. Es profesor y licenciado en filosofía. Eh, También es experto en teología, editor, corrector literario, ha escrito más de 10 libros de teología. Es una persona especializada en este tema de fe, en el tema de liturgia también. Y hoy está con nosotros para hablar un tema que necesitamos saber. Podemos ir a misa todos los domingos, pero desafortunadamente no sabemos qué representa la misa verdaderamente para un católico. Pablo, gracias por estar aquí en este programa. No tengas miedo. Muchas gracias, Ana, y gracias por la invitación. Muy bien, Pablo. Desafortunadamente estamos viviendo en unos tiempos de persecución. Persecución a los que queremos defender la sana doctrina, a los que queremos defender la verdad, los que queremos defender la palabra de Dios. Eh, si somos progresistas o el que diga que no estamos en persecución, es sencillo, es porque sencillamente está en el progresismo, es progresista y no tiene ningún ataque. Tranquilos que para ustedes no van a haber ataques. Aquí los ataques es desafortunadamente para las personas que quieren defender la sana doctrina. Y Pablo ha sido una víctima de este flagelo que se vive hoy en la iglesia, no solamente en la iglesia, sino a nivel general. Pablo tuvo que vivir una situación bastante complicada y que es difícil de creer. Según tengo entendido, trabajaba para una universidad católica y el solo hecho de decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, esto le trajo todas las consecuencias del mundo, como ser expulsado, demandado, en fin. Pablo, ¿te gustaría comentarnos más o menos qué fue ese proceso que viviste y cómo lo superaste? Eh, bueno, yo tuve 22 años en la universidad, por mis aulas han pasado más de 6.000 alumnos. Jamás tuve ningún problema con ninguno de ellos, pero evidentemente los tiempos fueron cambiando a través de esa cantidad de años y se fue haciendo más complicado, quizá por la propia interna de la universidad, el tema de lo que sería la defensa de la familia desde el punto de vista heterosexual monogámico, frente a el avance de lo que puede llamarse el lobby gay o de la ideología de género. Y por lo tanto, me encontré cuando dando clase en mayo de 2013, sobre sobre mi tema, que era, la materia era ética y tenía que hablar de la familia. Lo que hice fue defender, por supuesto, la visión católica, de la familia, de la familia según el magisterio de la Iglesia, y critiqué el llamado, mal llamado, por supuesto, matrimonio igualitario, eh, al cual lo critiqué acerbamente porque es una ley que va contra el orden natural, contra el orden de Dios, y por supuesto, eso de alguna manera podía generar algún tipo de reacción en personas que estuvieran de acuerdo con eso. Pero lo triste fue que la universidad, en vez de defender la postura
de un profesor que defiende la doctrina católica y que además eso responde a los propios estatutos de la universidad, porque un profesor justamente no puede hablar en contra de la doctrina católica manifiestamente, de manera directa, en sus cátedras universitarias, siendo de la materia que sea. Pero yo justamente durante 22 años estuve a cargo de materias de formación, teología, filosofía y ética, en muchas facultades, por eso y muchos cursos, por eso he tenido más de 6.000 alumnos universitarios. Resulta que me encuentro con una denuncia después, al volver de las vacaciones de invierno, del receso de invierno, me encuentro con una denuncia de una persona de condición homosexual, que yo no sabía que estaba en mi clase, porque yo no le ando preguntando la, la- la orientación sexual a mis alumnos, obviamente, y resulta que había presentado una denuncia de haberse sentido agraviado y ofendido por las palabras que yo utilicé en la clase. Eh, Aclaro que uno de los testigos que salió en mi defensa, después en el proceso judicial que se siguió, dijo que yo había advertido 4 veces en el transcurso de esa clase que aquel que se sintiera tocado por un tema tan difícil como es el tema de la homosexualidad, tenía toda la libertad para retirarse y que además no iba a tener ningún tipo de consecuencias eso. Resulta que esta persona, después de aprobar conmigo la materia, porque obviamente yo a la gente, insisto, lo único que hago en los exámenes finales era evaluar el nivel de conocimiento que tenían. Esta persona aprueba con un 8, o sea, Sí. con una muy buena nota. Después va y denuncia y arman una especie de todo un episodio en donde incluso me injurian públicamente. Bueno, una cantidad de disparates increíbles. Y termina todo esto con un telegrama de extinción de contrato y de relación laboral, mandado directamente por la universidad para que yo no volviera a dar clase directamente. Una Por tristeza. supuesto, esto tuvo que ir a tribunales. Tuve 3 sentencias a favor de la primera instancia, de la Cámara, y además el rechazo de recurso extraordinario, pero la universidad tenía un as en la manga, evidentemente escondido, que era la queja ante la Corte Suprema de Justicia, en donde su presidente era un conocido abogado de la comunidad homosexual argentina en su momento, y por lo tanto eh, fue bastante lógico que de una manera absolutamente increíble, sí, porque no se me dio derecho a la defensa, nunca se me llamó por parte de las autoridades, nunca pude hacer ningún tipo de descargo, simplemente se mandó el telegrama de despido para que yo no volviera a dar clase en esa universidad. Eh, y resulta que lo que la Corte Suprema de Justicia, después de retener 3 años más los 5 que habían pasado con todos los procedimientos anteriores, en donde yo tenía fallos a favor y se me había reconocido incluso hasta daño moral por todo esto. Estamos hablando, recuerden, un profesor de 22 años de antigüedad que había publicado Ah, libros con la anuencia de la propia universidad, ¿no? Bueno, la Corte Suprema de Justicia da vuelta a todo esto, le deja abierto el camino a la otra Cámara laboral para que volviera a investigar la cuestión. Por supuesto, la otra Cámara laboral no investiga absolutamente nada, sino que dice directamente, bueno, como la Corte dijo esto, entonces la universidad tiene razón. sí, no, una tristeza. Y lo más doloroso es que aquí en Argentina muchas universidades son gratuitas, muchas, pero las que son católicas son un poco más costosas, o sea, tienen costo. Y muchos padres hacen el esfuerzo de pagarle la carrera universitaria a sus hijos justamente para que puedan tener un perfil católico, para que no los saquen de la fe para que no los adoctrinen con Mm. ideologías marxistas. Hacen esa inversión pensando en que en la Universidad Católica van a encontrar ese tipo de enseñanza y es un fraude porque desafortunadamente como que no existe diferencia entre una universidad católica y una universidad pública o que sea marxista.
Es interesante eso que decís, Ana, porque además hay que reconocer el poder económico que tienen estas universidades. Sí, Eh, Aunque no es lo más importante, les aviso que la indemnización era de alrededor en total con los honorarios de los abogados de $50.000, o sea, no era, no era un vuelto, digamos. sí, A mí me correspondía de eso la mayor parte. Y, y resulta que la universidad directamente toma esta medida absolutamente arbitraria, contraria a todos al derecho laboral más elemental. Y por otro lado, quiero señalar y aprovecho para agradecer a los 150 alumnos que se jugaron firmando una carta dirigida al rectorado, que por supuesto jamás dio acuse de recibo de todo esto. 150 alumnos que pidieron mi reincorporación, más otros profesores que incluso salieron de testigos en el procedimiento judicial. ya. Así que, no, fue por un lado, fue una gran tristeza y un gran sufrimiento durante estos 10 años, que ha durado todo, y por el otro, la satisfacción de saber que realmente uno había dejado huella en mucha gente. Así es. Bueno, pero quienes defienden a Dios, Dios mismo los defenderá, sea en este momento o en la otra vida, pero tenemos el respaldo de Dios a personas como usted que han arriesgado todo por defender la verdad. Vamos a iniciar entonces el tema de hoy sobre la misa y voy a hacer preguntas que aparentemente pueden ser preguntas tontas que se supone que todo católico debería saber, pero desafortunadamente no es así, así que vamos a hacer un poco de catequesis frente a este tipo de preguntas básicas, pero que para estos tiempos que estamos viviendo y frente a lo que está por ocurrir, con lo que ocurrirá en octubre con el sínodo de la sinodalidad, es cuando más que nunca tenemos que estar muy bien formados, muy bien preparados y conocer las raíces del magisterio de la doctrina católica para así no caer en trampas y irnos por otro lado. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué importancia tiene la misa para la fe católica? Bueno, pensemos que el Papa Benedicto XVI planteó en una de sus encíclicas que la Eucaristía era el centro y culmen de la vida cristiana. Por supuesto, el Papa no está inventando nada, sino que esto ya estaba dicho en el Concilio Vaticano II y está dicho a lo largo de los 2000 años de Iglesia. Es decir, nadie puede negar que la vida católica de alguna manera se alimenta centralmente del misterio eucarístico. Y por lo tanto esto es absolutamente fundamental y es absolutamente fundamental que lo comprendamos, que lo entendamos, que lo vivamos y que lo estudiemos para poder saber exactamente a qué estamos haciendo cuando vamos a misa los que van, porque por supuesto uno de los problemas que tenemos hoy es que, y seguramente en la Argentina esto es así como lo definía un sacerdote muy bien, este es un país católico sin sacramentos, ¿no? Es Así decir, es, sin muy práctica sacramental, ¿no? Te estamos hablando, y no sé si soy generoso, entre un 5 y 7% de católicos bautizados que va a misa, ¿no? Regularmente los domingos o la fiesta de guarda. Pero lo cierto es que además, encima de la cantidad de totalmente escasa de católicos que van a misa, hay pocos que tienen conciencia de que efectivamente, qué es efectivamente la misa. Y este es otro de los problemas que tenemos por una, como decía también el Papa Benedicto en un momento a los obispos suizos, la catástrofe de la catequesis moderna, la catástrofe de la catequesis de hoy. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente no tiene en la cabeza, digamos, lo que son los conceptos fundamentales de lo católico. Entonces, bueno, esto me parece que hay que seguir predicando a tiempo y a destiempo, ¿no es cierto? bien, sí. Pablo, ¿es verdad o mentira
el dogma de la transustanciación, es decir, que en el momento de la consagración Jesús verdaderamente, o sea, la hostia y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si es así, ¿por qué razón hoy en día entonces tienen que las hostias para celíacos, nos faltan de un momento a otro hostias tipo light? ¿Y por qué en el momento de la pandemia recomendaban que las personas antes de recibir la comunión utilizaran el gel antibacterial, que fuera con la mano, para que no se contagiaran? Entonces me pregunto, si realmente en la Eucaristía, en la hostia consagrada, está el cuerpo de Jesús, ¿cómo se puede llegar a pensar que el cuerpo de Jesús le puede hacer daño a una persona o se puede contagiar de alguna enfermedad? Yo, primero, bueno, el dogma es un dogma de fe, que efectivamente se produce lo que la Iglesia ha definido como transubstanciación, la conversión total del pan y la conversión total del vino, de la sustancia del vino y de la sustancia del pan en el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Cristo. Eh, Eso, sin duda, un elemento que ha golpeado duramente este dogma, y que ha provocado una pérdida del sentido de lo sagrado, ha sido la comunión en la mano. Que la comunión en la mano, ustedes recuerden que es un indulto, siempre ha sido un permiso tolerado, algo que se ha dado precisamente contra una práctica que la Iglesia a través de los siglos fue entendiendo que la mejor manera de recibir a nuestro Señor era en la boca. Por eso, por dos razones fundamentales: porque las manos del sacerdote son las únicas autorizadas para tocarlo. En su momento, las manos consagradas son las únicas autorizadas para tocarlo. Y por otro, lo que significaba el signo manifiesto de un sacerdote dando lo sagrado, que es el sacerdote, es el que nos da lo sagrado y el que es intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, la figura del sacerdote dando a nuestro Señor en la boca es precisamente era un elemento de superioridad, en el sentido de que efectivamente era el orden sagrado. Eran personas consagradas las que podían disponer, administrar, ministrar el sacramento. Y entonces todo esto empezó a ser cuestionado, típicamente como una especie de deriva protestante, en el sentido de buscar entre el laico y el sacerdote. Esa igualación entre el laico y el sacerdote lleva a algunos obispados a permitir la comunión en la mano, especialmente obispados y presbiterios, presbiterados que estaban inficionados por el modernismo y por la herejía progresista. Y entonces empiezan a dar la comunión en la mano, y el Papa Pablo VI, en una decisión de tipo prudencial, pero que habrá que ver si efectivamente fue prudente, da este permiso, este indulto, recomendando, por supuesto, que se siga con la práctica de la comunión en la boca. Eh, Eso ha llevado a, indudablemente, a una pérdida del sentido de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y hay que tenerlo presente eso. Y después, por supuesto, el recibirlo de pie y no recibirlo arrodillado. Eh, También esto ha tenido hasta consecuencias obviamente arquitectónicas, porque se ha sacado los reclinatorios, se han sacado esta separación que había entre el presbiterio y el lugar de los bancos para el pueblo. Y por lo tanto, esto ha planteado el tema de una comunión en la mano y de pie. Eh, Insensiblemente, por una cuestión de identidad entre el cuerpo y el alma, porque somos unión sustancial de cuerpo y alma, desde el punto de vista psicológico, psicofísico, espiritual, es lógico que se den
se dé una pérdida o una insensibilidad respecto a ciertas cuestiones. Por eso hay que tener ciertas actitudes en la misa, durante la misa, hay que tener ciertas actitudes cuando se está en la iglesia. Todo eso de alguna manera se ha ido perdiendo y por lo tanto nos hemos encontrado con esta insensible desacralización que hace que hoy, si se pregunta a la gente por el dogma de la transubstanciación, hay muchísima gente que dice, no, yo no creo que esté presente real, verdadera, real y sustancialmente presente Cristo en la Eucaristía, Claro, bajo las experiencias eucarísticas. así, Eh, y respecto a lo otro, es difícil contestar. Sé que se ha tratado de hacer hostias con no perdiendo algún elemento del pan, o sea, para que sea verdaderamente pan lo que se da. Pero bueno, por otro lado está la solución que se ha encontrado en muchos casos de dar la comunión bajo la especie del vino, ¿no? Bajo la especie consagrada del vino. Con lo cual eso solucionaría, me parece, cualquier tipo de duda, ¿no? así. Eh, y por otro lado, hay gente que yo conozco que ha comulgado y dice, Cristo no me va a hacer daño, efectivamente, pero por otro lado, es cierto que lo que hay ahí es lo que se llama un milagro de sostenimiento de un cambio sustancial que es absolutamente único en toda la historia. O sea, todos los cambios sustanciales implican un cambio de la sustancia y un cambio de los accidentes, que conlleva un cambio accidental. Acá, en este caso, no. En este caso se conservan las especies accidentales de pan y vino, pero ya no hay sustancia alguna. No hay consubstanciación, como decía erróneamente Lutero, sino que hay transubstanciación. Y ese es el término que ha utilizado la Iglesia durante muchos siglos para referirse a este cambio absolutamente especial y milagroso, que está sostenido por la fuerza de Dios, como dice la teología. ¿Eh? Claro, sí. Físicamente, ¿cuál es el lugar que debería tener Jesús en el sagrario, en la iglesia? Porque está pasando, y bueno, en todas catedrales hermosísimas, lindísimas en Europa, en diferentes partes del mundo. Entramos a la iglesia y bueno, una arquitectura hermosísima. ¿Y dónde está el sagrario? Empezamos a buscar dónde está el sagrario y resulta que está en una esquina escondido, a veces ni está. ¿Por qué razón? O sea, ¿cuál es el lugar que debe tener el sagrario en una iglesia y por qué razón lo esconden? Bueno, Ana, ahí te metes de lleno en el problema teológico que ha habido. O sea, el cambio de orientación teotrópica, como era antes de la Reforma, a el cambio de orientación antropocéntrica, en donde el sacerdote mira a los fieles, eso es absolutamente esencial, tal como lo considera el mismo Benedicto XVI en el libro El espíritu de la liturgia. Ahí en ese libro del año 2000, él habla de que es una orientación esencial que debe ser del sacerdote y del pueblo hacia Dios. O sea, no es el sacerdote mirando a la gente. No tendría que ser así. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Es decir, como se ha dicho tantas veces, si lo que tenemos nosotros enfrente ya no es un altar, sino que es una mesa, porque estamos hablando propiamente, más propiamente de un banquete, es lógico que el anfitrión del banquete no mire, no dé las espaldas, no dé las espaldas a los invitados, por lo tanto tiene que mirarlos. Pero si estamos hablando de un altar propiamente, entonces el sacerdote mira hacia Dios y él es el intercesor, precisamente la ubicación clarísima de entre el sagrario y el crucifijo, el sagrario donde está presente verdadera, real y sustancialmente Cristo y el pueblo, el sacerdote está en el medio como intercesor mirando hacia Dios. El versus Deum
no versus populum. Se trata de mirar a Dios, porque la liturgia es eso, es el culto debido a Dios, no es el culto al hombre. Entonces, todo esto ha sido una tremenda modificación, que incluso ha implicado una modificación arquitectónica importante, y entonces nos encontramos con este tema de que el sagrario ha tenido que ser sacado claro, porque entonces ¿qué pasaba? El sacerdote le daba la espalda a Cristo. Entonces el sagrario tiene que ser retirado, pero justamente en la encíclica más importante del siglo XX, que es Mediator Dei, escrita por el Papa Pío XII, en esa encíclica el Papa hablaba de que se equivocaban los que separan el tabernáculo del altar. Se equivocan los que separan el tabernáculo del altar. Es decir, lo que tenía que existir era esa unión tremenda entre el tabernáculo y el altar que estaba expresada arquitectónicamente. Esto ha sido separado y por lo tanto Cristo ha quedado a un lado, ya que no se le quiere dar la espalda, pero es que en realidad se le tendría que mirar hacia Él. Es decir, Él es el centro, y esto lo dice claramente Benedicto XVI en este libro. Ya él lo escribió como el cardenal Ratzinger. Lo cierto es que, curiosamente, habiendo tenido graves polémicas con una cantidad de teólogos de su tiempo, en el siglo XX y en el siglo XXI, precisamente por haber dicho esto con claridad, resulta que después, como Papa Benedicto XVI, lamentablemente no hizo ningún cambio respecto a esto, sino que se limitó a plantear como solución el poner un crucifijo en el altar, en el medio del altar, entre el sacerdote y los fieles. Pero, insisto, el problema sigue existiendo. ¿Por qué? Por lo que antes dije respecto a la posición para comulgar. Hay una unión absoluta entre cuerpo y alma, entre espíritu y materia en el hombre, es una unión sustancial, de tal manera que si yo sigo viendo al sacerdote de frente, y entonces la cruz no, de alguna manera queda ignorada en el medio. Es decir, no es una solución buena, no fue una solución adecuada. La demostración está en que seguimos con esta especie de concentración antropocéntrica entre todos los hombres, unos mirándonos a otros y olvidándonos de alguna manera de Cristo. Creo que una medida absolutamente revolucionaria, y mirá, Ana, lo que te digo, mirá, Ana, lo que te digo, con que el Papa hubiera dado vuelta al altar, supongamos que el Novus Ordo lo intacto, lo dejamos como está, pero con que el Papa hubiera dado el altar, el solo hecho de que el sacerdote deja de ser un actor hubiera sido importantísimo, importantísimo, Claro. importantísimo. Porque hoy el sacerdote actúa. El sacerdote tiene que de alguna manera manifestarse y se lo ve haciendo gestos y cosas que en realidad el sacerdote actúa hoy. El sacerdote tiene que actuar, tiene que manifestarse, entonces hace gestos que incluso Casarse. sí, no son correctos. Entonces, el tema está en que nosotros no nos tendría que importar en el fondo qué sacerdote celebra la misa, pero nos encontramos con estas guías de misa que hablan, a veces hablan más que el sacerdote incluso, que dicen, bueno, demos la bienvenida al padre Pepe o al padre Juan que va a celebrar. No tiene ninguna importancia quién es el padre que celebra, quién es el sacerdote que celebra. Puede ser que yo vaya a determinada misa porque me gusta cómo predica, pero no vamos principalmente por la predicación sacerdotal, vamos principalmente por lo que sucede en una misa, que es precisamente la renovación y la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso vamos a misa. Es decir, eso es lo fundamental.
Y a veces la gente cree que va a una fiestita o una especie de celebración convivial, una especie de banquete o a celebrar a Cristo resucitado, una cantidad de cosas que no son el centro de lo que es efectivamente el santo sacrificio de la misa. Hay que Claro, recordar que los protestantes niegan que la misa sea verdadero sacrificio. así Hay que es. entender eso. Los Sí, protestantes niegan que la misa sea verdadero sacrificio, porque eso sería como hacer injuria al sacrificio de Cristo en la cruz, que es el único. Es decir, por supuesto, nosotros también decimos que es el único. Lo que pasa es que en la misa se produce la actualización o renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora de manera incruenta, antes de manera cruenta, pero ahora de manera incruenta. mira, Antes precisamente para concretar la redención del mundo. Ahora para que nosotros aprovechemos los méritos ganados por Cristo en la cruz. O sí, sea, todo eso, yo no sé si la gente, la mayoría absoluta de la gente, yo creo que no lo sabe, no, no no lo lo sabe. sabe. Y teniendo en cuenta esto, Pablo, teniendo en cuenta que la misa realmente es el sacrificio de Jesús en la tierra, ¿cuál es la actitud que deben tener los fieles, los feligreses durante la misa? Bueno, como ya lo has mencionado, en las misas muchos sacerdotes quitan hasta lecturas, la homilía la hacen súper cortica, con tal de que durante el tiempo, el momento de los cantos, de alabanza, sean más largos, más extensos, y esto en lugar de alabar a Dios se convierte ya casi que en una clase de aeróbicos, saltos adelante, saltos atrás, todas las manitos arriba, abajo, no sé qué. ¿Qué actitud debe tener un feligrés y cómo hacer para que lo entienda? O sea, ¿por qué razón no está permitido los bailes, los aplausos durante la misa? ¿Lo podemos sintetizar? Bueno, todo eso depende fundamentalmente de la actitud del propio sacerdote. Fundamentalmente de la actitud el sacerdote es el que marca el tono, el que da el talante, como dirían los españoles, el que da el talante. Entonces, depende de lo que pase con el sacerdote. Si el sacerdote es un hombre que celebra con solemnidad, con seriedad, que da a entender, proyecta psicológicamente, proyecta a la gente que está haciendo una cosa absolutamente sagrada y seria, entonces la gente se va a ir ubicando. Por ejemplo, el tema famoso de los aplausos, que es un gesto absolutamente mundano, de premio al hombre. ¿Por qué los aplausos ahora en la iglesia? Pero ¿quiénes empezaron con eso? No empezó la gente. La gente se resistía al comienzo, lo conozco eso, porque tengo 65 años. Yo he vivido mucho de todo esto. ¿Quiénes se resistían primero a los aplausos? La gente. ¿Quiénes eran los primeros que empezaban con los aplausos? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque se trata de quitar solemnidad, se trata de quitar sacralidad, se trata de hacer algo que sea lo más parecido a lo que uno puede encontrar en el mundo para hacerse simpático con el mundo. Entonces, esto lo da, el talante lo da el sacerdote. Si el sacerdote es un hombre solemne para celebrar, estoy seguro que le va a costar que la gente pretenda. Ahora, si el sacerdote, su actitud es decir, bueno, voy a hacer lo que la gente me pida para caer más simpático, para no decir cosas antipáticas, para no tener que eso ha pasado incluso hasta en la propia selección de los textos evangélicos. ¿Cuándo se ha recordado que para recibir a Cristo Eucaristía hay que estar en estado de gracia y no tener conciencia de pecado mortal? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en los últimos años? Años, por no decir décadas. Pero sí, Podemos contar con una sola mano. Si es que no nos sobran los dedos de una sola mano para contar las veces que hemos escuchado eso. Porque hay que preparar a la gente para que comulgue en estado de gracia. Pero claro. también, me ha pasado también, cuando mencionan la palabra gracia, no en un sentido de participar de la vida divina, que eso les encanta, sino que efectivamente la gracia es ese estado de cristiano, ese estado en donde
estado de gracia santificante, en donde no hay conciencia de pecado mortal, que es absolutamente necesario para participar del sacrificio de la Santa Misa. Claro. No, no para participar, digo, para comulgar a Cristo, ¿no? No para participar, no es necesario el estado de gracia santificante, aunque obviamente se aprovecha mucho más en estado de gracia santificante, pero sí para comulgar, para recibir a Cristo, yo necesito estar en estado de gracia santificante. ¿Cuántas veces se habla de esto? Ya no se habla de esto. Yo, por mi experiencia en la universidad durante 30 años, porque estuve en otras universidades también dando clases, les puedo asegurar que uno de los elementos absolutamente fundamentales, Ana, vos me preguntabas también por el tema de la crisis general de la Iglesia, uno de los datos fundamentales es que ya no se habla de la gracia santificante. No se habla de lo que significa la gracia como fuerza sobrenatural, no solamente que nos hace participar de la vida divina, sino que en realidad nos capacita para permanecer en el bien y para conocer la ley natural moral sin error. Porque acá lo que hay que decir es que sin la gracia, sin la iniciativa divina, nadie puede salvarse. Entonces, una de las cosas que hacía para, digamos, como una especie de gran encuesta imagínate, 6.000 alumnos, o sea, Claro. eso es un lindo muestrario. Yo les puedo contar que yo empezaba siempre todos los cursos de teología haciendo una sola pregunta, haciéndoles referencia al catecismo de perseverancia. ¿Y cómo empezaba el catecismo de perseverancia? Ese catecismo de las 99 preguntas o 100 preguntas. ¿Cómo empezaba? Con una pregunta un poco extraña, porque era un catecismo católico. Decía, ¿sois cristiano? Esa era la pregunta. ¿Sois cristiano? Y la respuesta del catecismo era sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Esa es la respuesta. Entonces uno dice, primero, extraño, ¿no? Porque ¿para qué me preguntas si soy cristiano si estoy hablando, este es un catecismo católico? Eh, Sí. pero lo curioso era lo que venía después. Yo preguntaba, ¿qué es la gracia? Y le pregunté a 6.000 alumnos durante 30 años qué es la gracia. ¿Cuántos me contestaron bien? Uno. Wow. Uno. Estamos hablando de 30 años, uno. Entonces, ¿cuál era la conclusión que yo sacaba? O mejor dicho, que les hacía un poco la cosa graciosa. Dice, ¿ven? Ustedes en realidad, fíjense, si la respuesta es soy cristiano por la gracia de Dios y ustedes no tienen la más pálida idea de por qué son cristianos, ¿eh? Entonces, pregúntense. O sea, no saben lo que es la gracia, por lo tanto, no saben por qué son cristianos. Los que son cristianos, en este caso, como era una universidad católica, el 60% el 80% de los alumnos estaban bautizados, si no más, aunque el 60% habían ido a colegios católicos y el 40% restante venía de colegios estatales o colegios de otra orientación. Sí. Pero lo cierto es eso, la pérdida de la noción de gracia en la percepción de lo católico hace que no tengamos idea, por un lado, de la propia iniciativa divina de salvación y por el otro, qué significa la gracia como la capacidad, la fuerza, esta fuerza sobrenatural que nos capacita para ser cristianos, porque sin ella no podemos ser cristianos, no podemos ser católicos. Entonces, esto también se ha perdido respecto a una cosa gravísima, porque implicaría sacrilegio de que hay gente, mucha gente quizá, que no tiene idea de esto y que comulga en estado de pecado mortal. Así es. Además de que lamentablemente ahora tenemos hasta documentos oficiales que plantean cierta duda al respecto, como es este famoso documento Amoris Laetitia, Noticia. que es un documento enormemente confuso al respecto, enormemente confuso, por decir lo menos, por decir Sí. lo menos. Y algo más grave también, y que me asusta, bueno, no sé si asustarme, pero pues sí nos deja en estado de alerta. El prefecto para la fe, nombrado últimamente, ha manifestado en alguna de sus homilías que la iglesia ha estado equivocada durante siglos.
Si el prefecto para la fe de la iglesia piensa eso, ¿cuál cree que sea el futuro de la iglesia y hacia dónde va entonces nuestra iglesia católica? Sí, es un nombramiento muy cuestionado, es decir, no solamente lo puedo cuestionar yo, que no soy nadie, sino que ha sido cuestionado por personas de mayor autoridad dentro de la iglesia. Eh, pero lo que se escuchó en esa homilía, que es gravísimo porque es dicha como obispo de una diócesis importante de la Argentina, que es La Plata, bueno, eso parecería ser que la iglesia se ha equivocado todo el tiempo, hasta que llegaron ciertas personas lúcidas, absolutamente iluminadas, que vienen a decirnos que ya no hay que etiquetar a nadie, que no hay que discernir entre el bien y el mal, que tenemos que aceptar a todos tal como son, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso es parte, son pasos cada vez más graves hacia una disolución de la verdad católica y de la enseñanza que debe venir precisamente sólida y sin dudas que viene a venir precisamente de arriba. Esto es justamente una de las advertencias que quizá están planteadas en el famoso y todavía no conocido secreto de Fátima, la parte que no se dio a conocer del secreto de Fátima. Pero bueno, es parte de una situación de enorme confusión, porque yo defino a los católicos hoy, a la mayoría de los católicos, tengo dos figuras, ¿no? Una es católicos en estado de coma, ¿no? Somos católicos en estado de coma. Si no reaccionamos, es una cosa notable, ¿no? Y por el otro lado, confusos. El católico es una mente profundamente, el católico de hoy, así, digamos, que escucha ciertas enseñanzas o ciertos discursos, ciertas homilías, es un hombre hoy profundamente confundido. Y todo esto nos está llevando a una situación que algunos han definido como de irrelevancia de la iglesia, Claro, la irrelevancia de la iglesia. ¿Eh? tal cual. Bueno, todo esto que estamos hablando, de alguna manera tiene en parte un comienzo, un origen, no un comienzo de origen, sino una potenciación en lo que fue la reforma litúrgica de 1969, realizada por indicación del Papa Pablo VI, dirigida por el cardenal Lercaro y dirigida ejecutivamente por Monseñor Bonini. Por Que eso, digamos, abrió la este puerta ahí libro, y empezó día tras día a avanzar. sí, sí, por eso este libro del drama litúrgico, que no sé si vos lo tenés a mano, si no Aquí tengo este, Ah, esta es una versión antigua. es una edición vieja. Es decir, esta es la edición, la cuarta edición, la tengo toda marcada, pero la cuarta edición con el prólogo de Monseñor Schneider, que ahí todavía no estaba. Eh, y bueno, ahí ese libro de alguna manera surgió a partir de una pregunta de un tío de mi mujer. Estábamos charlando y me dice así un poco sobradoramente, me dice, bueno, pero al final, ¿cuál es la diferencia entre el novus sordo y el vetus sordo o la misa tradicional? Y yo me acuerdo que le había chapuceado dos o tres cosas, dos o tres diferencias que eran correctas, efectivamente existían esas diferencias, y dije, no, acá hay que hacer algo más, y me di cuenta que había que hacer algo más detallado. Y entonces surgió este libro, El drama litúrgico, donde comparo línea a línea las rúbricas de los dos ritos y me encuentro con 71 diferencias. Wow. 71 diferencias. Unas más importantes que otras, unas más importantes que otras, unas más fundamentales que otras, pero todas atendiendo a esto que yo señalo acá, que son cuatro grandes
diferencias que se han producido y que yo uso la figura más que nada de esos vidrios opacos que dejan ver algo, dejan traslucir algo, pero no nos muestran con transparencia la cuestión, ¿no? Lo que está Sí, quizá con la reforma litúrgica. Es decir, nos ha oscurecido, nos ha opacado las verdades más fundamentales del sacrificio eucarístico. Por eso ha puesto en un plano de igualdad la presencia de Cristo en la palabra y en su pueblo, con la presencia sacramental, afectando el dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por esto que incluso por estas prácticas, como la comunión en la mano, como recibir a Cristo de pie, que pueden hacer perder el sentido de lo que efectivamente se está recibiendo. Después, el centro gravitacional en la estructura de la misa ya no se ubica claramente en el sacrificio, sino que también aparece esta dimensión de banquete, pero de una manera a veces abusiva. Y esto también hay que señalarlo, o sea, la misa es tan rica que sin duda puede hablarse de banquete eucarístico, pero no es pero nosotros cuando le decimos a la gente lo que es la misa, no le podemos decir que es simplemente un banquete eucarístico, porque la gente no sabe de qué estamos claro. hablando. Y en todo caso, asimila a la misa a un banquete, a una comida. Y entonces sí, por supuesto, qué bien que el sacerdote ahora mira a la gente. No, sacerdote es el sacerdotes, es el dador de lo sagrado, es el intermediario entre Dios y los hombres. Eso estaba claramente expresado en el rito anterior. Así. Eh, Algo que, Después, por eso se tiende a borrar esta distinción esencial entre el sacerdote y los fieles, reduciendo al sacerdote a un mero presidente de una asamblea. Y después la finalidad, y esto es muy importante, los protestantes también aceptan una finalidad de alabanza y de acción de gracias, pero ¿cuáles son los dos fines que siempre los protestantes han cuestionado? La finalidad expiatoria del sacrificio de la Santa Misa y la finalidad impetratoria. Entonces, estas dos finalidades han quedado oscurecidas. Mucho más ha quedado oscurecida la finalidad expiatoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, vos me preguntabas, ¿cómo hay que estar presente frente en la misa, en la iglesia, cuando se celebra misa? Y tenemos que estar, como decía el padre Pío de Pietrelcina, un gran santo, el único sacerdote estigmatizado de toda la historia de la iglesia, ¿no? Que decía, hay que estar presente como si estuviéramos frente al Calvario. total. Por eso no podemos estar aplaudiendo ni nada de eso, ni Eso no se brincando. puede estar haciendo todo lo que se está haciendo hoy, lamentablemente, y que hace, insisto, por una cuestión elemental de unión sustancial de materia y espíritu, de cuerpo y alma, no se puede dar señales equívocas al respecto. Sí, Es un acto enormemente sagrado, es un acto sacral, es un acto en donde Cristo renueva y se actualiza el sacrificio que realizó en la cruz, el único sacrificio, la única, por así decir, si se puede decir, misa posible, es la que realizó en el Calvario. La anticipó en la última cena y la renovamos y actualizamos en cada misa que se celebra y se ha celebrado en la historia humana. sí, Sí, así. esto es muy importante, pero la gente, No, insisto, no no sabe. creo que lo tenga tan claro. Claro. Volviendo a la parte de tu libro, me gustó muchísimo y es que a pesar de ser un tema tan pesado, no tan fácil de entender, lo has manejado tan perfecto porque es muy pedagógico el manejo de los cuadros, lo que se ha eliminado es tan claro y tan fácil de entender que a cualquier persona le queda claro, lo puede leer una persona con conocimientos profundos en teología, como aquella persona que de pronto solamente se sabe los mandamientos, los sacramentos y ya es un libro que aclara dudas y que está al alcance del entendimiento de cualquier persona. Y bueno, no faltaba más, se nota en este libro, en el desarrollo de este libro, tu gran experiencia como profesor y
No me imagino cómo serían tus clases, Bueno, porque gracias. si fueron Gracias. así para escribir un libro, me imagino que para tus clases deberían ser espectaculares y muy fáciles de entender en temas aún de los más complicados. ¿Qué debe hacer una persona para adquirir este libro? Eh, bueno, hay distintas librerías, Que no te la cuenten, creo la página Que no te la cuenten del padre Javier, está la propia editorial Santiago Apóstol, también se la puede buscar, tiene la página web y tiene los ¿Y en datos para que... Amazon? Porque, bueno, ¿Cómo? llegamos a muchas partes y el En de Amazon Colombia. hay una edición, la tercera edición. Esta es la cuarta. En Amazon está la tercera edición. Eh, lo que también es interesante en esta cuarta edición, lo que hicimos también fue un poco analizar estos dos últimos documentos litúrgicos que han salido, Tradiciones Custodes y Desiderio Desideravi, en donde se podría decir que ya hay un poco una política un poco más manifiesta de reducir al mínimo posible la difusión de la misa tradicional, y plantear que el único rito autorizado romano es el Novus Ordo de la Reforma Litúrgica de Pablo VI. Pero bueno, llama la atención, no llama la atención, pero un poco lo que sí es que por primera vez en mucho tiempo, una discusión que se llevaba a cabo, este es un problema, lo que se decía, ¿no? El dilema, es un problema simplemente de sensibilidad litúrgica, que a algunos les gusta el latín o les gusta las formas antiguas y punto, es un problema de sensibilidad, es un problema de estética, es un problema de música gregoriana frente a música moderna, o es un problema más profundo que tiene que ver con ideas teológicas profundas que están implicadas en dar vuelta al altar, sacar del ofertorio oraciones fundamentales, plantear que la expiación sea de alguna manera ocultada, plantear que el sacerdote ya ahora es un mero presidente de la asamblea litúrgica, o sea, todas estas cosas ya ahora se están diciendo más abiertamente y curiosamente no las están diciendo las personas del mundo tradicionalista, por así decir, sino que las están diciendo personas oficiales de Roma, como por ejemplo el cardenal Roche, que acaba de decir que se trata de una teología diferente, con lo cual nos venimos a enterar por el cardenal que está a cargo del dicasterio de la liturgia, que parecería ser que la Iglesia ha celebrado durante 1500 años como mínimo un rito que no expresa claramente lo que es la Iglesia católica. Esto es un disparate tan gigantesco que es increíble, ¿no? Que no haya recibido respuesta de los otros cardenales que hay, que son muchos, no son poquitos, hay como casi 200 cardenales entre méritos y los que están disponibles para el próximo cónclave, para poder votar, son como 200 cardenales. Es decir, ¿por qué nadie reacciona frente a cosas como esta? O el mismo prefecto de la Casa Pontificia Cantalamessa, Monseñor Cantalamessa, que ha dicho, ¿no es cierto?, que también se trata de una teología diferente, porque antes la gente no celebraba junto con el sacerdote. Eso está distinguido claramente, con todas las distinciones que hay que hacer. Por supuesto, en la encíclica Mediator Dei de Pío XII está claramente dicho. Y después, por supuesto, hay otra cosa que muy pocas veces se dice, que la reforma litúrgica fue en ciertos aspectos mucho más allá de lo que el mismo Concilio Vaticano II, Claro, siendo que es supuestamente la reforma del concilio. Pero, por ejemplo, un dato tonto, elemental, lo digo tonto en el sentido de elemental, es que el Concilio Vaticano II no había eliminado el latín de la celebración litúrgica, para nada. Además, había sí admitido que a ciertas partes de la misa se celebraran en lengua vernácula. Bueno, ese detalle es completamente eliminado por la reforma litúrgica de Pablo VI. claro, Entonces, sí. acá hay que preguntarse qué es lo que pasó. ¿Tuvieron alguna importancia los 6 protestantes, los 6 asesores protestantes que estaban en la comisión de concilium?
Y si estaban o no estaban, no interesa. En el fondo, la discusión sobre si estaban o no estaban, si intervenían o no intervenían, si sugerían o no sugerían, no tiene ninguna importancia. Lo importante es que nosotros podemos ver que las 71 diferencias comparativas que yo descubro, y que no solamente yo, por supuesto, no es un descubrimiento mío, es una cantidad de gente que ha alertado sobre esto desde el mismo comienzo de la reforma litúrgica de Pablo VI en 1969. Es decir, todas estas diferencias apuntan al objetivo de hacer de la misa un rito ecuménico que permita que alguna vez los protestantes puedan celebrar exactamente lo mismo que nosotros. Claro, y tratar de demostrar que la iglesia ha estado equivocada durante años. Y esta teoría que pues, mencionó el actual prefecto para la fe no es una teoría nueva, ya se ha escuchado en diferentes sacerdotes y no, tal vez no públicamente, pero sí en el confesionario, lo sé, porque en Ushuaia desafortunadamente tuve una experiencia espantosa. Había faltado un domingo a la misa. Se me presentaron ciertas situaciones y traté de buscarla y finalmente me dieron las 8 de la noche y no pude asistir a misa, entonces como corresponde, tan pronto tenía la oportunidad, me tocó en Ushuaia, o sea, pero no, martes siguiente, pasó el domingo, 2 días después de que había faltado, me acerqué a la iglesia de Ushuaia a confesarme, entonces buscaba el confesionario y no, veía era una oficina que decía sala de escucha. Entra un señor y le digo, ay, perdón, ¿usted sabe si está el sacerdote para confesiones? Sí, las confesiones son allá en donde dice sala de escucha. Y yo, bueno, ¿y estará el sacerdote? Pues el señor no tenía clérima, no tenía estola, no tenía alba, no tenía nada. Entonces me dice, sí, yo soy el sacerdote, pasemos. Me pasó tal como si estuviera en una sala con un psicólogo, en el escritorio, en la parte de atrás y todo. Entro a decirle que había faltado a misa el domingo pasado por X o Y razón y cuando me enciende a gritos empieza a regañarme, a retarme. Yo dije, no, me está regañando porque falté a misa el domingo. Entonces me dice, ¿cómo se le ocurre confesarse por eso? No sé qué. Y yo, pero pues obvio, está en contra del tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y dice, no, la iglesia ha estado equivocada durante muchos siglos. Ustedes los que piensan así son unos fariseos y no sé qué. Y yo, pero si todos pensáramos como usted, pues nadie asistiría a misa. Y dice, no, ustedes tienen que ver la Inquisición y no sé qué, algo más que decir. Listo, tiene su absolución, váyase, pero me trató como nunca me habían tratado y no por, o sea, me debería estar regañando por haber faltado a misa un domingo, pero no, me regañaba era por confesarme por ese tipo de cosas y con el mismo argumento. La iglesia ha estado equivocada durante años. Entonces, estos pensamientos ya se están llevando al confesionario y es terrible porque así está disminuyendo la fe. En lugar de atraer más fieles, al contrario, los están alejando. Por eso día tras día las iglesias están más desocupadas. Mira, Ana, hay una famosa un cuento importante, interesante. En Estados Unidos, vos viste que la iglesia norteamericana, o la iglesia, vamos a hablar con propiedad, la iglesia en los Estados Unidos, o la iglesia, sí, la iglesia en Estados Unidos, se toma las cosas con cierta profesionalidad, ¿no? Entonces, un día dijeron, bueno, vamos a investigar un poquito. Vamos a hacer una de estas investigaciones de mercado, como si la iglesia fuera una especie de empresa que promociona determinado producto. Y entonces, no me quiero imaginar los honorarios que cobró la encuestadora o estas analistas de mercado que son muy importantes en Estados Unidos y que son carísimos. Pero la conferencia episcopal norteamericana, estadounidense, perdón, contrata a estos analistas de mercado. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron? Sí. Porque, por supuesto, los obispos estaban preocupados por la pérdida de la fe, por la pérdida de asistencia dominical, por la pérdida de práctica, por
¿qué sería? El contraste, la confrontación con las ideas, con el magisterio de la iglesia. O sea, estoy a favor de la gente diciendo, no, estoy a favor del aborto, estoy a favor de los anticonceptivos, estoy a favor de la homosexualidad, lo que sea, no importa. Conclusión de la analista de mercado. Le dice, ¿sabe lo que pasa? Que ustedes ya no saben lo que venden. ¿Ustedes por qué están perdiendo gente? Porque ustedes ya no están concentrándose en el gran producto que ustedes tenían. Claro, ¿Cuál es el gran producto que ustedes tenían? Jesús, La salvación eterna. claro, Lo que le dijeron, la conclusión de tipos absolutamente ateos, de tipos que no tenían por qué ser católicos ni nada por el estilo. La conclusión era, ustedes han diluido, han hecho irrelevante el producto principal que tenían para vender. claro, Les vendían salvación eterna. Como dejaron de hablar de la salvación eterna, como se ocuparon de otros temas que no se tenían que ocupar, como se ocuparon de temas absolutamente irrelevantes, ecología, es irrelevante digo para la dimensión eterna, ¿no es cierto? El tema de la migración. Ustedes entonces se han convertido en una ONG más un del producto de producto, que tanto la vaya. oferta que está en el mercado. Entonces, por eso ustedes están perdiendo gente. Por eso a ustedes les están ganando de alguna manera las sectas protestantes. ¿Por qué se convierte tanta gente a los protestantes en América, en Hispanoamérica? Porque de alguna manera lo que está ocurriendo es que los protestantes siguen hablando a su manera, en muchos casos equivocada o exagerada, siguen hablando de salvación. Por supuesto que después está toda la mezcla típico del protestantismo calvinista, en donde la salvación implica además que me va bien en el trabajo, que puedo comprar el auto último modelo, que puedo pagar la hipoteca de la casa, bueno, todo eso, desde ya que es parte del problema del protestantismo calvinista que también se ha difundido en sus distintas versiones en Hispanoamérica. Pero lo cierto es que la Iglesia Católica está perdiendo relevancia, pero relevancia pierde porque ha perdido el norte, el centro de cuál es su misión. Y su misión es llevarnos al cielo. Esa es la misión. El otro día lo dije en un colegio secundario donde doy clase unas horitas para despuntar el vicio. Y me miraban con los ojos como platos, como si hubiera dicho, ¿no es cierto?, una verdad estrambótica. Dice, ustedes tienen que ir al cielo, eso es lo más importante que ustedes tienen como misión. Porque si ustedes creen que lo más importante es recibirse en la secundaria, ¿no es cierto?, tener un título y trabajar, lo que sea, sí, eso es importante, pero eso es nada más que caminos intermedios para su camino final. Y el examen final que tienen que aprobar es el examen final después de la muerte. Ese examen final es el más importante para aprobar. Claro, Entonces, ha dejado de hablar de la escatología o escatología, como se diría más propiamente, ¿no? Se ha dejado de hablar de la muerte, se ha dejado de hablar del paraíso, del cielo, del purgatorio, del infierno. Tanto que tenemos hoy personajes que nos hablan del infierno vacío. Y el nuevo prefecto para la fe, les aviso que en su libro, porque él dice que ha escrito libros importantes, bueno, yo tengo uno de los libros que ha escrito y ahí, aunque no lo dice directamente, sí dice que es muy probable que se salven todas las personas, absolutamente todos. Es muy probable, seamos justos con la cita. Es muy probable que eso, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que se da con este tipo de afirmaciones? Cuando sabemos perfectamente que Cristo habló en modo indicativo y no en modo potencial de gente que se condenaba. Tanto que en el Concilio Vaticano II, que les aviso que la palabra infierno no está, como tampoco está la palabra transubstanciación, en los 16 documentos del concilio no existe ni la palabra infierno ni la palabra transubstanciación. Es interesante, ¿no? Por lo menos es una señal, ¿no? Bueno,
Entonces, se le preguntó al relator, se llama el relator, es el que de alguna manera es una especie de nexo entre los padres conciliares y el Papa y los peritos conciliares. Es una especie de personaje importante que aclaraba el sentido último de las cosas de los documentos conciliares, ¿no? De alguna manera. Y entonces le preguntan, ¿por qué no se afirma claramente que hay condenados en el infierno? No es necesario, dijo el relator, porque es obvio por los textos evangélicos que se habla en modo indicativo y que cuando se dice que hay gente que irá al infierno, efectivamente hay gente que irá al infierno. Eso es lo que contestó el relator de los documentos conciliares cuando se le preguntó por qué no se decía claramente que había condenados en el infierno. Porque recuerden que era un concilio que se autodefinió como pastoral y que no quería definir cuestiones dogmáticas, o por lo menos quería supuestamente reafirmar cuestiones dogmáticas, simplemente afirmándolas y no definir nuevas verdades o tratar de hacer definiciones dogmáticas propiamente. Así, bueno, Pablo, pues muchas gracias por haber compartido en este programa tanto conocimiento y por enseñarnos también acerca de las raíces de nuestra fe católica y la importancia de la misa. Gracias por estar aquí en No Tengas Miedo. Bueno, gracias Ana, gracias a ustedes y bueno, esperemos que todo esto para mayor gloria de Dios como siempre. Bueno, Bueno, y a gracias. ustedes muchas gracias también. No olviden que nos quedan poquitos cupos para nuestra peregrinación a Tierra Santa, que será el próximo 19 de octubre, Tierra Santa y Medjugorje. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al WhatsApp número +57 310 231 85 44. No olviden suscribirse a este canal y compartir el programa. Dios los bendiga. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.